dos o más trastornos en conjunto, ¿ok? Muy bien, voy a compartirles la pantalla. Un segundito. A ver, por acá, acá está. A ver acá. Muy bien. Creo que ahí se logra ver. Un segundito para cerrar la ventana porque pasan las notificaciones con el dron de la municipalidad y es como para que lo escuche hasta el que está dormido. Recién acabas de ingresar. Bueno, bienvenida, corazón. Yo te invitaría a que no te quedes con esta clase nada más y con la que sigue, sino que también puedas en un siguiente curso hacerla, ¿ok? Y bueno, aprovecha toda la información que vamos a compartir el día de hoy para que pues puedas de repente por allí comprender un poquito. Puede que la comorbilidad, bueno, es un poco más complicada si no hemos visto la sintomatología, ¿ok? Pero igual no te limites en hacer preguntas, ¿sí? Lo ideal es, ya todos saben, que podamos preguntar, que podamos aclarar las dudas acá, ¿sí? Muy bien, ahora sí. Primero tenemos que tener en consideración, buenísimo. Primero tenemos que tener en consideración que el TDAH es mucho más común en los hombres, ¿ok? Esas son las estadísticas, no lo digo yo, no es algo de que las mujeres tienen mayores beneficios con respecto a este tema, no. Sin embargo, la estadística indica de que es mucho más común en los hombres. En el caso de las mujeres, suelen tener o solemos tener una tasa mucho más alta en otro tipo de trastornos, ¿ok? Como por ejemplo el trastorno ansioso depresivo, el trastorno de ansiedad generalizado, ¿no? En este caso, en el TDAH, la tasa es más alta en los hombres, o se ha demostrado hasta ahora que es más alta allí. El trastorno, uno de los trastornos que tenemos que diferenciar del TDAH definitivamente es el trastorno de oposición, el trastorno oposicionista desafiante, que incluso cuando vimos la parte de sintomatología, nos decía que teníamos que validar que las conductas no se debieran a conductas hostiles, a conductas desafiantes, ¿verdad? El mismo manual nos los indica ahí directamente y todo lo que ustedes les estoy compartiendo viene validado de acuerdo al manual de diagnóstico, ¿sí? Sin embargo, este trastorno también puede ocurrir en conjunto con el TDAH, ¿sí? Es decir, en la mitad de los niños con TDAH, aproximadamente, puede darse una presentación combinada, ¿verdad? Y alrededor de una cuarta parte, sí sabemos que la mitad de los niños puede tener no una presentación de TDAH hiperactivo impulsivo, sino una presentación combinada. Para quienes recién se están uniendo hoy, cuando hablamos de una presentación predominante combinada, es que la persona tiene síntomas tanto del TDAH de tipo, subtipo hiperactivo como el tipo inatento, ¿ok? Entonces, la otra cuarta parte, suele tener una presentación predominante inatenta. Es la predominancia menos común de encontrar. Sin embargo, según los estudios, se identifica de que puede haber hay un rango que no está diagnosticado, está infradiagnosticado porque normalmente suele encontrarse el predominante inatento en las mujeres y puede pasar desapercibido, ¿ok? Entonces, bueno, por allí, como las chicas está premiado que las chicas se porten bien, que se porten bonitos socialmente hablando, entonces también eso genera una predisposición a no tener una estadística 100% severa, ¿ok? El trastorno de conducta, porque vemos, no, la niña no presta atención, no es que no presta atención, es calladita. Generalmente las personas o las personas con un TDAH predominante inatento pueden pasar desapercibidas porque pasan por tímidas, pero no es que sean tímidas necesariamente. En algunas ocasiones es que tienen miedo a ciertos retos y por ello
se inhiben de acuerdo al autoconcepto que van creando de sí mismos. ¿A qué me refiero con esto? Que de acuerdo a las experiencias que vamos viviendo, y esto no aplica solo para el TDAH, aplica para todo, de acuerdo a las experiencias que vamos viviendo, definitivamente vamos elaborando o vamos creando desde la infancia lo que es nuestra autoestima. Dentro de ella está el autoconcepto, una de las, digamos, de los pilares básicos de la autoestima, ¿ok? Que es cómo me veo a mí mismo, cómo me percibo a mí frente al mundo, frente a quienes me rodean, cómo puedo comportarme, cómo es correcto para no ser, de repente, aislado de esta sociedad, ¿ok? El trastorno de conducta suele ocurrir aproximadamente en una cuarta parte de los niños o adolescentes con una presentación combinada, como les dije antes, de acuerdo a la edad y el entorno. A ver, quiero hacer una pregunta que seguro les va a salir en el examen, no sé si ya comenzaron a dar sus exámenes, pero bueno, para quienes han estado desde la clase 1, cuando hablamos de que va a depender la presentación, ¿verdad? Y que se pueda dar también un trastorno adicional de acuerdo a la edad y el entorno, ¿a qué factor me estoy refiriendo? Al factor, les voy a echar una ayudadita, genético, factor neurológico, factor ambiental o factor psicosocial. ¿A qué factor hago referencia cuando les digo que va a depender de la edad y el entorno? Depender no, va a influir, es la palabra correcta. No, no es el genético. Estamos hablando de que se dé otra presentación adicional. Por eso va a ser de acuerdo a la edad y el entorno. Sí, es al psicosocial. ¿Por qué? Porque recordemos que el psicosocial va a gestionar lo que es la dinámica familiar y va a generar mayores predisposiciones para desencadenar aumento, mantenimiento o disminución de la sintomatología. Y así como ayuda con ello, también ayuda a que no se desencadenen otros trastornos como coexistencia o comorbilidad del trastorno base, que es el TDAH, hablando en el caso de los niños. Cuando se descubre el TDAH normalmente en etapas como la adolescencia o mayormente en la adultez, donde ya se ha instaurado un tipo de personalidad, donde se ha establecido un autoconcepto, es un poco más complicado, por supuesto, y suelen existir mayores comorbilidades o mayores, digamos, barreras a la hora de una intervención. Cuando hablo de barreras, no hablo de dificultades que no se puedan superar, pero sí hay muchas más dificultades a la hora que va a conllevar, por supuesto, a un mayor tiempo terapéutico posiblemente. Va a depender de qué cosas, experiencias de vida tuvo esta persona. Entonces, mientras más rápido sea el diagnóstico, mejor. No estoy diciendo que empiecen a diagnosticar a los chicos a los 2 años, no. De los primeros años de vida, los primeros 5 años de vida, son años de muchas transiciones, ¿ok? Entonces, yo recomiendo a partir de los 5 años hacer un diagnóstico, ¿ok? No digo que todos tienen que ir, no, son aquellos que tienen síntomas como para nosotros hacer un diagnóstico, ¿ok? No voy a llevar a un niño que no tiene ningún tipo de sintomatología. Oye, mira, bueno, puede ser también, ¿no? Para valorar y evaluar cómo se encuentra. O sea, también podría ser. Yo lo he hecho, yo lo he hecho. Mi hijo estaba pequeño y yo era estudiante de psicología. Y entonces yo quería, pues, que mi hijo tuviese, digamos, una predisposición a nivel de salud mental y que normalizara lo que es atenderse en salud mental. Entonces yo lo llevaba a él al psicólogo. Mi hija también está pequeña y ella en ocasiones pide, oye, mira, ¿sabes qué? Quiero hablar, pero quiero hablar con alguien que no sea ni mi mamá, ni entonces yo quiero hablar con un terapeuta, ¿ok? Por situaciones, bueno, que hemos vivido, por duelos migratorios, duelos de separación, entonces ya saben a quién van a acudir. Entonces esa psicoeducación la tenemos que dar desde casa, ¿sí? Y funciona, chicos, de verdad les digo, funciona.
La mayoría de los niños y adolescentes que tienen un trastorno de desregulación disruptiva, ¿verdad? Esto es un trastorno que está clasificado dentro de los estados de ánimo, es decir, digamos, al hablar estado de ánimo hablamos de la parte emocional, ¿ok? Cumple algunos criterios similares a los del TDAH, ¿sí? Tenemos que un porcentaje menor de niños con TDAH tiene síntomas que cumplen los criterios de un trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Es decir, en este caso tenemos que ver una diferencia. ¿Cuáles son esas diferencias? En el caso de él, la desregulación disruptiva, si encontramos de repente conductas agresivas, ¿ok? Conductas, como bien lo dice, hay una desregulación emocional que sale de los límites, ¿sí? A diferencia del TDAH, donde no encontramos sintomatología de agresión. Pueden ser dos cosas. O uno, tenemos una comorbilidad, ¿verdad? O dos, hay que hacer un diagnóstico diferencial. Primero, yo recomiendo hacer el diagnóstico diferencial, ¿ok? Lo último con lo que nos vamos a quedar es con la comorbilidad. Perdón. Los trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos obsesivos compulsivos, trastorno explosivo intermitente, que también guarda relación con conductas agresivas, ocurren en una minoría de personas con TDAH. No son comunes encontrar este tipo de comorbilidades, sin embargo, si hay, digamos, un grupo menor, yo diría que un 10%, una cuarta parte, pueden desencadenar esta comorbilidad que, o sea, hablando de este tipo de trastornos, a diferencia de otros que son más latentes dentro del TDAH, que son más comunes de encontrar digamos que la comorbilidad, la ansiedad, la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo, el explosivo intermitente, son mucho más comunes en la población general que no cuenta, que no tiene TDAH, pero son, de hecho, son los motivos más latentes en consulta, ¿ok? Por eso los puse en orden. La ansiedad, el trastorno depresivo, el obsesivo compulsivo, ¿no? El explosivo intermitente no siempre va, si es adulto, en este caso, suelen traerlo porque de repente tienen muchas quejas en el colegio, pero a veces pasa desapercibido. No desapercibido porque no está en las conductas, sino que los papás este, tienen una dinámica que, digamos, sostiene ese tipo de sintomatología, ¿ok? Muy bien. A ver, un segundito. Aunque hay trastornos por uso de sustancias, sí, son mucho más frecuentes entre los adultos que tienen TDAH que en la población general, ¿no? Entonces, las personas con TDAH que no han llevado de repente un acompañamiento, que no tenían un diagnóstico a tiempo, que no tienen las herramientas para el trastorno, pueden llegar a tener una comorbilidad con un trastorno de uso de sustancias, ¿ok? Entonces, sí está esa prevalencia. Bueno, primero no clasificamos a los chicos, ¿ok? No usamos etiquetas. Eso es muy importante que lo tengamos en consideración. Bueno, es parte de lo que yo les he tratado de enseñar durante estas clases. Pero si hablamos de que el niño ya presenta, digamos, estamos hablando de conductas agresivas, patea, grita, insulta, podríamos estar hablando de un explosivo intermitente, podemos estar hablando de una conducta oposicionista desafiante, aunque el oposicionista desafiante más se concentra en una conducta de hostilidad, ¿ok? Entonces, habría que hacer una evaluación, o sea, no solamente porque el niño insulte o grite, tenemos para dar un diagnóstico, o sea, tenemos que evaluar todo lo que lleva a que el niño desencadene este tipo de comportamientos. Si se da solamente en la casa, se da también en el hogar, en el colegio, bajo qué circunstancias se da, si el niño ha vivido algún trauma en su vida, ha vivido atravesado un trauma infantil, o sea, todas estas cosas son importantes para un estudio. Creo que, Cecilia, creo que tú recién estás entrando, ¿no?
Tienen una conducta oposicionista desafiante con el trastorno de TDAH. Ok, perfecto. Bueno, igual es un tema de trabajar conducta, ¿sí? Se puede trabajar con terapia conductual, cognitivo-conductual. ¿Qué edad tiene tu hijo o Kesha? Tiene 12 años. Bueno, adicional, ¿hace cuánto tiempo lo diagnosticaron? El año pasado, ok, perfecto. Bueno, él está en plena transición también a la adolescencia, donde hay muchísimos cambios, ¿verdad? Tanto físicos como biológicos, como hormonales, ¿ok? Y tenemos una comorbilidad. Entonces, lo importante acá es darle el acompañamiento para que él pueda generar herramientas para poder primero reconocerse a sí mismo, reconocer esa sintomatología y poder gestionarla, ¿ok? Y así, ustedes como familia también deberían asistir a un acompañamiento, bien sea terapia familiar o de psicoeducación con su especialista, para que tengan herramientas de cómo manejar y cómo ir conociendo poco a poco parte de lo que es el trastorno, así como lo has hecho, te felicito, informándote y siendo muy cumplida con todas las clases, ¿no? Entonces, eso es importante. Y no etiquetarlo. Voy a repetirlo nuevamente, chicos, no les damos etiquetas, no que tiene es que él tiene TDAH, no justificamos con eso. Saber que tiene TDAH nos permite no solamente observar al niño, nos permite observar cómo es la dinámica que nosotros manejamos, qué objetivos quiero conseguir, cómo los voy a conseguir. ¿Ok? Muy bien, entonces, en los adultos, los trastornos antisociales y de personalidad sí pueden coexistir con el TDAH. Normalmente se suele dar en las personas con TDAH que no han sido tratadas, ¿ok? El TDAH puede coexistir en perfiles de síntomas variables o como, por ejemplo, otros trastornos del neurodesarrollo. Algún otro trastorno, en este caso estamos hablando de una comorbilidad. En este caso estamos hablando de una comorbilidad de TDAH que es un trastorno del neurodesarrollo con una coexistencia con un trastorno de conducta. ¿Ok, Kesha? Hay casos en los que están dos trastornos o más del neurodesarrollo. Por ejemplo, podemos hablar de un niño que tiene TDAH, tiene autismo y trastorno del lenguaje. Podemos hablar de un niño que tiene también de repente trastorno obsesivo compulsivo, que tiene, y les digo que me llegó un caso así. Trastorno obsesivo compulsivo me llega con ese diagnóstico, y enseguida yo lo remito nuevamente a terapia porque según mis observaciones, claro, yo estaba trabajando como psicólogo escolar, de acuerdo a mis observaciones, a lo que yo exploraba, indagaba a nivel familiar y lo que ocurría en el colegio, y a nivel social, entonces no solamente calzaba para un solo diagnóstico, entonces había una comorbilidad y yo pedí descartar esta comorbilidad, que de hecho en realidad pedí descartar dos tipos de trastornos adicionales, solo me aceptaron descartar uno, pero en realidad hay una triple comorbilidad, ¿no? En ese caso tenemos TDAH, trastorno posicionista desafiante y obsesivo compulsivo. Cecilia, ¿cómo estás, Cecilia? Cecilia, entiendo de que es tu primera clase, ¿cierto? Mientras me vas respondiendo, sigo avanzando acá. Ok, incluyendo lo que son trastornos, para que tengan una idea, trastorno específico del aprendizaje, trastorno del espectro autista, trastorno del desarrollo intelectual, trastornos del lenguaje, como les dije, todos estos trastornos forman parte de la clasificación del neurodesarrollo, ¿ok? Trastorno del desarrollo de la coordinación o algunos trastornos por tics, ¿ok? Cecilia, creo que es tu primera clase, confírmame por favor. Te explico, la clase de sintomatología fue la clase anterior, ¿verdad? Igual, bueno, por allí que de repente si nos da el tiempo, vemos algún resumen de algunos síntomas para que los que no han estado antes puedan ponerse en contexto. Pero sí, lo ideal es, o sea, yo siempre tengo relacionado una clase con la otra para que queden claras, ¿ok?
Bueno, otro dato importante, chicos, es que entre un cuarto y la mitad de las personas que tienen TDAH han reportado o se encuentra la coincidencia de que presentan dificultades a la hora de dormir, ¿ok? Estos estudios demuestran una asociación de lo que es el TDAH con trastorno del ritmo circadiano del sueño y la vigilia, es decir, hay una alteración en la parte del sueño, ¿sí? La respiración suele ser más alterada durante el sueño y el síndrome de las piernas inquietas también puede encontrarse a la par con el trastorno del TDAH, ¿ok? Que muevan las piernas no es síntoma de ansiedad ni de TDAH, pero pueden encontrarse dentro de la sintomatología, ¿ok? Se ha encontrado que las personas con TDAH tienen tasas elevadas de una serie de condiciones médicas, especialmente alergias y trastornos autoinmunes. Estos son datos que nos dice la ciencia, pero ojo, no quiere decir que tienes TDAH, entonces eres alérgico. Tienes TDAH, sufres de insomnio, no. O sufres de somnolencia, no necesariamente. Pero sí es bastante común encontrar en personas con TDAH este tipo de características, ¿ok? E incluso desde niños. A ver. Que se les va el sueño si están motivados. Ok. De acuerdo a lo que es la parte de la asociación con los pensamientos o comportamientos suicidas, es importante que tengan en cuenta que el TDAH sí es un factor de riesgo para la ideación suicida o el comportamiento en los niños. De igual manera en la edad adulta, ¿sí? Se asocia con un riesgo de intentos de suicidio, si está asociado especialmente en aquellas personas que tienen una comorbilidad con uso de sustancias, ¿ok? Para que tengan una idea por allí. O en ocasiones con otro tipo de trastornos que también se puede dar la comorbilidad. Cuando tiene comorbilidad con trastornos del estado de ánimo, trastorno de conducta o por uso de sustancias, incluso después de controlar la comorbilidad. Consecuencias funcionales, ¿qué tenemos que hacer? Estar alerta, hacer un seguimiento adecuado de salud mental. ¿Por qué? Porque cuando ustedes le dicen, a ver, mira, tienes un soplo inocente en el corazón, ¿qué hacen ustedes? Cada cierto tiempo van al cardiólogo para validar cómo va el soplo del niño, ¿sí o no? Pero si nos dicen, el niño tiene TDAH, ay, qué fastidio, ¿cuánto tiempo voy a pasar en terapia? ¿Verdad? ¿Pasa o no pasa? A ver, corazoncito, si han escuchado decir a alguien eso, o si lo han visto, o si lo han vivido ustedes, para no delatarlos así tan... Yo lo he escuchado bastante. Personas que se gastan muchísimo en la salud física y está súper bien. Yo no voy a decir que no está bien hacer el seguimiento y hacer la revisión, está genial. Pero así como hacemos la revisión de nuestra parte física, también tenemos que cuidar nuestra salud mental, ¿ok? Especialmente hoy, oye, con este grupo me ha tocado vivir 2 días muy importantes. 2 días muy importantes. Uno, el Día de la Salud Mundial de la Salud Mental y el Día del Psicólogo, es Día del Psicólogo. Así que a mis colegas que están acá, felicitaciones, a los futuros colegas, anímense para felicitarlos también, sigan estudiando. Y bueno, yo misma también. No salí hoy a comprarme mis florecitas de regalo, pero mañana voy y me las compro. Hoy he estado trabajando desde casa, pero bueno, ahí con algunas cositas que surgen de imprevisto. ¿Ok? Ajá. Kesha dice, a mí me decían que llevara la cama para el hospital porque vivía en terapia de mis hijos. Ok, pero bueno, a ver, coméntame, ¿te ha funcionado? O sea, ¿me hablas de terapia a nivel de salud mental o terapia física? O sea, porque eres preventiva, explícame un poquito para entender. Ah, mira, tienes 2 niños con autismo y el de TDAH. O sea, tienes 3 niños con trastornos del neurodesarrollo. Obviamente, mi vida, te toca pasarte la vida en terapia. Te entiendo. Ahora entiendo por qué te dicen eso. Pues sí, es mejor pasártela en terapia y que los chicos finalmente logren objetivos y logren ser autónomos a que te quedes en la casa, no vayas, no vivas en el hospital y no consigas resultados ni en tus hijos ni satisfacción personal. ¿Ok?
Así que si es por ese motivo, genial. Y por los que sean por un cuidado de salud mental. Pero sí hay ese tipo de comentarios, ¿me entienden? O sea, socialmente es como que, ay, qué fastidio, vas para el psicólogo. O sea, ¿qué vas a hacer allá? No, vamos a cuidarnos. Así como cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos nuestra mente, ¿ok? Y viceversa. Perfecto. Consecuencias funcionales de lo que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. El TDAH suele asociarse con un rendimiento escolar y académico bajo, reducido, ¿ok? Con déficit. Los déficits académicos, ya te voy a leer, Ana. Termino acá y te leo, ¿sí? Ok, los déficits académicos y los problemas relacionados con el colegio, el abandono de los compañeros, o sea, como que el desapego de los compañeros, por así decirlo, suele estar más asociados a niveles de síntomas de inatención, ¿sí? Eso creo que lo había mencionado anteriormente, incluso nos sale dentro de las consideraciones para el diagnóstico, no sé si se acuerdan. Mientras que el rechazo de los compañeros, en menor medida, por ejemplo, también las lesiones accidentales, los accidentes son más comunes en las personas o en los que tienen una predominancia hiperactiva impulsiva, ¿ok? ¿Por qué? Porque justamente ellos tienen, digamos que una mayor dificultad, un mayor déficit en la función ejecutiva de control, ¿qué? A ver, ¿cómo se llama? ¿Control qué? Se me olvidó. ¿Qué me ayuda? ¿Quién me ayuda con el diagnóstico? Dificultad en la función ejecutiva de control y Yesenia, abre tu micro. No te escucho. A ver, levantaste la manita. No se puede. Félix, ¿podemos verificar si hay para aperturar los audios, porfa? Ya está activo. Uy, no, Félix es. Era el control de impulso, el riesgo, que ellos estaban muy tentados siempre, pues. No Control de medían impulso. no medían el riesgo. Así es, control de impulso o control inhibitorio. Así es. Muy bien, chicos. Ay, me encanta cuando me levantan la mano, yo me emociono más que ustedes. Ok, ya tenemos para poder hablar. Muy bien, Yesenia. Acá nos decía Ana que sí, tengo razón, muchos papitos dejan de llevar a los niños y eso repercute en su desempeño académico. Sí, lo noté, pero con buen ánimo sigo trabajando, buscando medidas para trabajar con mis alumnos. Qué bueno, Ana, qué bueno. Fíjate, yo creo que a veces hay papás que incluso se sienten juzgados por los docentes, ¿ok? Entonces, allí tú tienes un trabajo un poco más amplio, que no es solamente pedirles que retomen las terapias, ¿no? Sino más bien acompañarlos a entender de que cuando está llevando las terapias hay un mejor resultado, ¿ok? Muy bien, continuamos. Si les mostré, confírmenme por favor si les mostré el video, creo que sí, de las vidas de Mario, donde sale Mario desde pequeño hasta adulto, siendo, saben que es un caso ficticio, dentro de lo que es el desarrollo de un TDAH con atención y sin atención. Sí se los mostré, ok, perfecto, muy bien. Hoy vamos a escuchar un poquito sobre los especialistas opinar sobre el caso de Mario. Así como yo les hice verlo, les hice reflexionar, quiero que también podamos escuchar cómo ha sido toda la gestión de este caso ficticio. ¿Ok? Los adultos jóvenes con TDAH tienen poca estabilidad laboral. Suelen ser, incluso muchas veces llegan a consulta y luego son diagnosticados justamente por este motivo de consulta, porque tienen poca estabilidad laboral, tienen dificultades para alcanzar sus metas o tienen dificultades a nivel relacional con los familiares, con los amigos, en el ámbito laboral, ¿ok? En este caso, los adultos con TDAH suelen mostrar un peor desempeño a nivel laboral. No todos les pasa lo mismo, porque no todos están en las mismas condiciones,
hablo de una persona con TDAH en un sistema organizacional es bastante rígido, con muchas horas de trabajo y con muchas otras cosas más. Por allí tienen dificultad para cumplir logros, para ser puntuales. ¿Por qué les cuesta ser puntuales? Porque al tener alterado un déficit en lo que son las funciones ejecutivas, no logran establecer bien sus tiempos, ¿ok? No logran controlar adecuadamente sus tiempos. E incluso hasta se olvidan o comienzan a hacer otras cosas al momento y creen que el tiempo es muy amplio y luego pues se les da con la hora. Dificultades en la asistencia, mayor probabilidad de desempleo, así como un elevado conflicto interpersonal, ¿ok? ¿Por qué hay un conflicto interpersonal? Es normal que una persona que ha crecido con un trastorno no identificado o identificado y no abordado adecuadamente, tenga dificultades y tenga problemas de autoestima. ¿Por qué? Porque si tienes problemas de relaciones a nivel laboral, a nivel de personal, pareja, X, situaciones, obviamente vas a desestabilizarte, a menos que hablemos de otras características que no necesariamente son del TDAH y no te afecte lo que es la interacción, ¿ok? Pero nosotros, por naturaleza, somos seres sociales, ¿ok? No somos seres individuales por naturaleza, ¿sí? Necesitamos nuestro espacio, necesitamos encontrarnos con esa parte de nosotros mismos, esa individualización que se va dando a medida que vamos creciendo, pero también somos seres sociales, no dejamos de serlo nunca, ¿ok? Las relaciones familiares pueden caracterizarse por la discordia, las interacciones negativas. Las personas con TDAH también suelen tener una autoestima un poco más baja en relación a sus compañeros, ¿ok? De hecho, las relaciones entre compañeros a menudo pueden verse interrumpidas por el rechazo, e incluso por negligencias o burlas de la persona con TDAH, que no necesariamente lo hacen con intención de dañar al otro, pero que perjudica la parte relacional, ¿ok? Porque pueden percibirse como que no son empáticos. Pero como decía en el video que vimos anteriormente, o sea, sueltan la parida, o sea, dicen sin filtrar porque no hay control inhibitorio, ¿ok? O sea, no es que no hay un déficit dentro de esa gestión de lo que voy a decir mientras lo proceso y todo, ya lo dije, ¿ok? Y como lo pensaba, tal cual, ¿sí? Los niños con TDAH son significativamente más propensos que los niños sin TDAH para desarrollar trastornos de conducta en la adolescencia y un trastorno de personalidad antisocial en la adultez. Por supuesto, como les digo, todo va a incrementarse siempre que no gestionemos adecuadamente este, el trastorno, que no acompañemos adecuadamente al niño, al adolescente y que nosotros no nos informemos. ¿Ok? Muy bien. Parte del diagnóstico diferencial, que lo comenzamos a hablar desde el inicio, hablamos de lo que es el trastorno negativista desafiante, como les dije anteriormente, donde el comportamiento se caracteriza por esa hostilidad, esa negativa, ese desafío hacia la figura de autoridad mayormente, ¿ok? O a las personas que suelen poner ciertos límites. Estos síntomas deben diferenciarse de la aversión a la escuela, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay niños con TDAH que desarrollan una aversión a la escuela porque pareciera que es que no comprenden. También tenemos que diferenciar que no haya un trastorno cognitivo, ¿no? Entonces, pero muchas veces no es que no comprenden, sino que les cuesta mantener la atención, sostener el tema de la memoria y todo esto, sobre todo en el inatento, llega a tener repercusiones en lo que es el ámbito académico, ¿ok? Entonces puede generar una aversión a la escuela o a las tareas mentalmente exigentes debido a la dificultad de mantener el esfuerzo mental. Por el olvido de las instrucciones y la impulsividad de las personas con TDAH. Lo que complica el diagnóstico diferencial definitivamente es el hecho de que las personas con TDAH pueden desarrollar actitudes secundarias de oposición hacia algunas tareas. Entonces, no todo niño que llegue con una conducta oposicionista necesariamente tiene el trastorno oposicionista. Hay que ver hasta qué magnitud
se ha desencadenado, se ha desarrollado desde cuando lo presenta, también, por supuesto, tenemos que evaluar con toda la sintomatología para poder diferenciar, ¿ok? En el caso del explosivo intermitente, tenemos que el TDAH y el explosivo intermitente comparten altos niveles de impulsividad. Sin embargo, las personas con este trastorno explosivo intermitente muestran una agresión grave hacia los demás, ¿ok? Acá, si hablamos de que hay agresión en el TDAH, hablamos de que se da la agresión, sí o no, propiamente como trastorno del TDAH natural, nada más. A ver, ¿se da o no se da en el TDAH el síntoma de agresión? Adelante. Ah, no, pensé que habían levantado la manita. A ver, Betty, ¿se da propiamente el síntoma de agresión en las personas con TDAH, sí o no? Yadiel, exactamente, no es la sintomatología, definitivamente, pero sí es propia del explosivo intermitente, ¿ok? Entonces, cuando me vienen con un TDAH, pero me hablan de que el niño es agresivo, yo primero tengo que hacer un diagnóstico diferencial para luego llegar a una comorbilidad, ¿ok? Muestra una agresión grave hacia los demás, esto se los comenté hace un momento, el trastorno explosivo intermitente es raro en la infancia, suele darse pero sí se puede diagnosticar en presencia del TDAH, ¿ok? Pero no es tan común en la infancia, más se encuentra en la adolescencia y en la adultez. ¿Qué otros trastornos del neurodesarrollo? Creo que sí les he comentado, pero igual vamos a hablarlo. Del neurodesarrollo tenemos que tener en consideración tanto el aumento de la actividad motora, porque esto es para diferenciar, ojo acá, el aumento de la actividad motora puede ocurrir en el TDAH, ¿verdad? Pero tenemos que distinguirla del comportamiento repetitivo a nivel motor que se caracteriza en los movimientos estereotípicos o estereotipados y algunos casos del espectro autista, ¿ok? No es como tal el movimiento estereotípico parte de la sintomatología, sino movimientos repetitivos, pero tiene una relación este tipo de movimientos. Suele encontrarse dentro del autismo. Entonces tenemos que diferenciar. Normalmente las personas con TDAH tienen una inquietud motora excesiva que no guarda relación con movimientos repetidos. Es decir, son múltiples movimientos en distintos momentos de cualquier parte del cuerpo. ¿Ok? Taratata, ok. En el caso del autismo encontramos mayormente eh, un comportamiento motor fijo y repetitivo, como un balanceo del cuerpo, morderse a sí mismo, mientras que la inquietud en el TDAH suele ser generalizada, como les dije, ¿ok? En el caso de diferenciar de un trastorno específico del aprendizaje, tenemos que los niños que solo tienen un trastorno específico del aprendizaje pueden parecer distraídos debido a la frustración, la falta de interés o la capacidad limitada en las funciones neurocognitivas, no en las funciones necesariamente ejecutivas. También hay funciones ejecutivas involucradas, pero específicamente en este trastorno son las que van directamente relacionadas al aprendizaje, ¿ok? Incluida la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, que también se ven alteradas o se ven con déficit dentro del TDAH, pero digamos que la capacidad cognitiva no está involucrada en un punto de aprendizaje, ¿ok? Mientras que la falta de atención se reduce mucho cuando se realiza una habilidad que no requiere el deterioro del proceso cognitivo, ¿ok? En el trastorno del desarrollo intelectual se requiere que la falta de atención o la hiperactividad sean excesivas para la edad mental, ¿ok? En el caso del TDAH. Las personas que tienen un trastorno del espectro autista, las personas autistas, muestran falta de atención
disfunción social y un comportamiento que puede parecer o ser difícil de manejar, ¿ok? Ojo que hablamos de un espectro. No todos los niños con autismo tienen la misma intensidad, no todos son iguales, no todos tienen las mismas características. Hay incluso niños con autismo que pueden comunicarse y pueden pasar desapercibidos, ¿ok? Sin embargo, es parte de la sintomatología, la disfunción social, ¿ok? En este caso, la disfunción y el rechazo de los compañeros que se observa en las personas con TDAH se debe distinguir de una desconexión social. ¿Qué quiero decir con desconexión social? Que la persona con autismo suele tener menor interés relacional, es decir, de socializar, cosa que no se da en el TDAH. Las personas con TDAH sí tienen un interés relacional y justamente es por ello que a medida de que avanza la edad y no hay un diagnóstico, se complica más la situación, ¿ok? En el caso de los niños, de las personas con autismo, podemos encontrar señales de comunicación. eh, una de ellas puede ser a nivel facial, ¿sí? Que no haya una expresividad de las emociones, incluso la tonalidad, la tonicidad de las emociones o de las expresiones faciales no suele ser tan, digamos, amplia como se puede dar en el caso de una persona con TDAH y neurotípica. ¿Qué se observa en las personas con trastorno de autismo? Los niños con el espectro autista pueden mostrar rabietas debido a la incapacidad de no tolerar un cambio en el curso esperado de los acontecimientos, o sea, son mucho más rígidos y restrictivos, ¿ok? Mientras que los niños con TDAH pueden portarse mal o tener una rabieta en una transición importante debido a la impulsividad o al escaso autocontrol, o sea, no se debe a específicamente a que le hicieron un cambio dentro de su rutina, ¿sí? Para que lo tengamos claro por ahí. Creo que alguien escribió por acá. Dame un segundito. Totalmente, totalmente. Tranquila, Betty, no te preocupes. Sí, sí se puede, claro, sí, mucha gente vive con TDAH, con autismo y con muchas cosas más. Pero si se vive con estos trastornos y tenemos un acompañamiento, definitivamente se vive muchísimo mejor, ¿ok? De hecho, la aceptación es muy distinta, ¿no? O sea, la aceptación personal y familiar y el apoyo cambia y obviamente aporta de manera positiva a lo que es la persona que tiene el trastorno, ¿ok? En este caso, si hablamos del TDAH, también comparte síntomas de falta de atención con lo que es trastornos de ansiedad. Sin embargo, cuando hablamos del trastorno de ansiedad, esta desatención va asociada a preocupaciones, a pensamientos constantes, a eso me refiero con rumiación, que se observa en los trastornos propios de la ansiedad, incluso es parte de la sintomatología ansiosa. En el caso del TDAH, la persona no presta atención debido a su compromiso preferencial con actividades novedosas y estimulantes. ¿Esto por qué se da? Justamente porque hay una alteración en lo que es el sistema dopaminérgico y noradrenérgico. Ya esto lo habíamos escuchado en unas primeras clases, ¿verdad? Y efectivamente hablamos de que hay un déficit atencional porque hay un déficit en las funciones ejecutivas de atención. ¿Ok? La inquietud puede verse en los trastornos de ansiedad y en el TDAH también. Sin embargo, nuevamente, no está asociado a la preocupación ni a los pensamientos recurrentes. ¿Ok? Las dificultades de concentración se asocian con el trastorno del estrés postraumático. ¿Ok? Esto puede diagnosticarse erróneamente en los niños con TDAH. ¿Sí? Hay que evaluar. Primero evalúo, por eso nosotros hacemos una historia clínica, para mí es muy importante repetir esto, y una anamnesis bastante completa, en la que yo rescato toda la información de este niño desde antes de nacer hasta el momento que lo tengo en mi consulta. ¿Por qué? Porque si la mamá me dice que el niño presenta esta sintomatología hace 2 meses, pero resulta que hace 2 meses el niño tuvo un accidente, sufrió una agresión, no sé, o sea, tantas cosas que pueden pasar. Entonces nosotros no podemos asociar esto a un TDAH, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto tiene que ser
una presentación diagnóstica de sintomatología que por lo menos ha persistido durante cuántos meses, también es una pregunta de examen, cuántos meses tiene que haber estado la conducta de manera constante para poder considerar la sintomatología del TDAH. ¿Cuántos meses debió estar presente? Mínimo. Muy bien, Ana, excelente. Ana sacó 20 en el examen. Excelente, 6 meses, así es. Los padres también pueden minimizar síntomas relacionados con los traumas de los niños e incluso maestros o cuidadores suelen desconocer de la exposición del niño a eventos traumáticos, como por ejemplo violaciones, son cosas que los papás no le andan contando a todo el mundo, ¿me entienden? Entonces, pueden asumir y generar etiquetas que no vienen al caso, ¿ok? Por eso es importante conocer la historia y no juzgar. Trastornos depresivos. En este caso, hay una asociación en la dificultad de la concentración, ¿ok? Digamos que es una de las partes que se ve comprometida en ambos trastornos. Sin embargo, en el caso del trastorno depresivo, solamente se presenta esta sintomatología de falta de concentración, de dificultad al concentrarse durante el episodio depresivo. Mientras la persona no está bajo el episodio depresivo, la persona no tiene ninguna dificultad de concentración, ¿ok? A ver, creo que alguien había escrito. Ah, no, perfecto, los 6 meses. En el caso de las personas con un trastorno bipolar, trastorno también importante, pueden tener una mayor actividad, pueden tener poca concentración, ¿verdad? Y mayor impulsividad, es decir, podemos confundirlos por 3 síntomas, ¿verdad? Pero son características que son episódicas, es decir, la persona no está persistentemente con esta sintomatología, mientras que en el TDAH los síntomas son permanentes, no episódicos, ¿ok? ¿Qué quiere decir episódicos? Que permanecen durante un tiempo, luego desaparecen, luego vuelven a aparecer, ¿ok? Muy bien. Adicional a ello, el trastorno bipolar tiene un aumento de la impulsividad o falta de atención que se acompaña de un estado de ánimo elevado. Se puede acompañar de este estado de ánimo elevado, grandiosidad y otras características bipolares específicas. Los niños con TDAH pueden mostrar cambios de humor significativos, ¿verdad? En el mismo día. O sea, esta labilidad es distinta de un episodio maníaco. ¿Por qué? Porque prevalece durante más tiempo, ¿no? Que generalmente dura entre 4 días o más para ser un indicador clínico, incluso en niños. El trastorno bipolar es raro encontrarlo en preadolescentes, incluso cuando la irritabilidad y la ira intensa sean prominentes, mientras que el TDAH es común entre los niños y adolescentes que pueden mostrar ira e irritabilidad excesiva, que no necesariamente está asociado a agresiones, ¿ok? Ok. En adolescentes y adultos puede ser difícil distinguir el TDAH de lo que son trastornos límites. Un trastorno límite es un trastorno borderline, trastorno narcisista y otros trastornos de personalidad, ¿ok? Algunos trastornos de personalidad tienden a compartir características de desorganización, intrusión social. El narcisista, por ejemplo, suele compartir desregulación emocional, desregulación cognitiva. Sin embargo, el TDAH no se caracteriza por el miedo al abandono, ¿ok? No se caracteriza por las autolesiones, que son bastante comunes en el trastorno límite de la personalidad, ¿ok? La ambivalencia extrema u otras características del trastorno de la personalidad. Puede ser necesaria una observación clínica, escuchen por favor, la observación clínica puede ser necesaria, puede ser más prolongada en el caso de los adultos, ¿ok? Una entrevista con informantes o una historia clínica sumamente detallada para distinguir entre lo impulsivo, socialmente intrusivo, comportamiento inapropiado, el comportamiento narcisista, agresivo o dominante para hacer este diagnóstico diferencial, ¿ok? También tenemos que diferenciar de los diagnósticos psicóticos, episodios psicóticos,
porque no podemos decir que la persona durante un episodio psicótico presentó síntomas, todos los síntomas incluso del TDAH, pero solo se presenta cuando ha tenido el cuadro psicótico, pues no podemos atribuir que es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, así como en el trastorno borderline. ¿Ok? Perdón, en el trastorno bipolar. Muy bien. Ok, hay síntomas que también son inducidos por medicamentos, como la falta de atención, la hiperactividad, la impulsividad atribuibles al uso de medicamentos, como broncodilatadores y algunos otros neurolépticos, ¿no? Medicamentos de reemplazo de la tiroides se diagnostican como otros trastornos relacionados con otras sustancias. Esto sobre todo para los que son estudiantes de psicología o que ya son colegas, ¿ok? Especificados o no, pero no podemos atribuirlo al TDAH. Trastornos neurocognitivos. Si bien el deterioro en la atención compleja puede ser uno de los dominios cognitivos afectados en el trastorno neurocognitivo, debe representar una disminución de un nivel previo de desempeño para justificar este diagnóstico, ¿ok? Ya sea mayor o leve. Además, el trastorno neurocognitivo generalmente comienza en la edad adulta, ¿ok? Suele ser como degenerativo en algún punto. Por el contrario, la falta de atención en el TDAH debe haber estado presente desde antes de qué edad. Bueno, ahí les estoy dando la respuesta, pero igual. A ver, ¿quién me responde? Según el manual de diagnóstico, deben presentarse síntomas desde los 12 años hacia abajo, no de los 12 años hacia arriba, ¿ok? Para que tengamos en cuenta, las personas con TDAH tienen una tasa de mortalidad mucho más alta, ¿ok? Debido a accidentes y lesiones, y también, bueno, hay una probabilidad de elevada lo que es la obesidad e hipertensión en las personas con TDAH, ¿sí? Justamente por el control de impulsos, control inhibitorio, todo este tema genera que ellos no tengan cómo diferenciar cuál es el límite, cuál es el peligro en ciertos momentos. Así como Pablito en la primera clase que vimos se iba detrás del globo, o sea, no es porque él quiera lanzarse a buscar el globo o porque él se quiera hacer daño, simplemente que no hay una previsión ni del tiempo ni del espacio en cierto momento, ¿ok? Muy bien, les voy a compartir un poquito de Pablito, perdón, de las vidas de Mario. Un segundito. Chicos, para estar, me imagino que no todos, porque entiendo de que algunos están recién entrando a esta clase, pero quienes han estado desde el inicio del taller, por favor confírmenme, y los que están el día de hoy, escriban si tienen alguna pregunta o alguna duda, por favor. Quienes han estado desde el inicio, por favor, con corazoncitos o con like, vayan marcando si está todo claro hasta ahora. Ok. Ok, alguien que tenga alguna pregunta, la puede ir escribiendo mientras van escuchando también sobre las vidas de Mario. Para lograr cualquier meta que se proponga. Muchas gracias a todos por venir. Habéis tenido la oportunidad de conocer la campaña de concienciación sobre el TDAH, Las vidas de Mario. Y de la mano de Mario hemos podido ver las posibles evoluciones que puede haber en la vida de un niño con TDAH. Por un lado, con apoyo de parte de su entorno y, por otro lado, sin el apoyo que el niño necesita. Estamos de acuerdo en que Las vidas de Mario es una historia de ficción, pero detrás de esa ficción existe una realidad. Son miles de niños los que tienen TDAH y que cada día se tienen que enfrentar con ello. Vosotros, que veis constantemente casos similares a los de Mario, ¿consideráis que esta campaña refleja la realidad de cómo puede evolucionar un niño con TDAH en función del apoyo que recibe por parte de su entorno?
A mí me ha parecido precioso el vídeo y yo no diría que es una ficción. En todo caso, podríamos plantearlo quizás como una caricatura, es decir, lo que puede ser estandarizar, lo que puede ser la evolución en dos contextos muy diferentes, ¿no? Pero yo creo que refleja razonablemente bien lo que es el cambio de hacer las cosas bien a no hacerlas bien. Yo creo que... Ya va, chicos, denme un segundito porque se me salió el video. Bueno, y con esta pausa tienen la pregunta del millón. ¿Ustedes consideran que la profesora también ha vivido el TDAH? ¿Lo vive? Ha vivido no, porque ya sabemos que no es una enfermedad y que es predominante durante toda la vida. Mi hija escucha y dice sí. Y se goza ella, se ríe, ¿ah? ¿Pueden creer? ¿Eso qué significa? ¿Que sí? A ver, vamos a tomar nota de quienes están diciendo que sí. Creo que el cable siempre me deja en evidencia, ¿verdad? Miren, yo tengo como 1 año y medio, creo, Félix, no sé si Félix tendrá la fecha, yo no tengo la fecha exacta. Yo no tengo registradas las fechas importantes, me cuesta muchísimo registrar fechas en mi memoria, pero es curioso, ¿no? O sea, yo las fechas que recuerdo son las del cumpleaños de mi hija, de mi hijo, de mi mamá, y me quedo pensando porque de mi mamá siempre dudo entre si es el 15 o el 16 de noviembre. Y de mi papá sí lo tengo claro, y el de mi hermana y el mío. Del resto, ustedes pregúntenme, cuando mucho me sabré 2 fechas, pero que me voy a acordar como tal es mentira. O sea, no cuenten conmigo, yo tengo que agendar las fechas de cumpleaños, porque si no, se me pasa, así sea mi mejor amiga. A ver, ahora sí. Ya los hice que se rieran un poquito. Sí, pasa nada. Ahora vamos a escuchar. Por más que yo no quiera que se note, no, igual no tengo problema con que lo sepan, chicos. Me confirman. Puede tener una comorbilidad, claro que sí. Pero allí, si no te han dado el diagnóstico, la coexistencia de otros, igual tú puedes preguntar, pues, ¿no? Para que hagan una evaluación. A ver. Quiero compartirles. No me permite compartir, ¿por qué? Ah, sí, está bien. A ver, confírmenme si logran ver la pantalla, por favor. No se ve la pantalla, ¿no? Y es que el entorno... Un segundito. Ya, déjenme volver acá. No sé por qué no me permite compartir ahora. Un ratito. Salgo y vuelvo a ingresar. Ok, salir de la llamada. Volver. Ingrese aquí también. Ahora sí. Con apoyo de parte de su entorno y, por otro lado, sin el apoyo que el niño necesita. Estamos de acuerdo en que Las vidas de Mario es una historia de ficción, pero detrás de esa ficción existe una realidad. Son miles de niños los que tienen TDAH y que cada día se tienen que enfrentar con ello. Vosotros, que veis constantemente casos similares a los de Mario, ¿consideráis que esta campaña refleja la realidad de cómo puede evolucionar un niño con TDAH en función del apoyo que recibe por parte de su entorno? A
A mí me ha parecido precioso el vídeo y yo no diría que es una ficción. En todo caso, podríamos plantearlo quizás como una caricatura, es decir, lo que puede ser estandarizar, lo que puede ser la evolución en dos contextos muy diferentes, ¿no? Pero yo creo que refleja razonablemente bien lo que es el cambio de hacer las cosas bien a no hacerlas bien. Yo creo que la mejor manera de definir el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, sería como un factor de riesgo evolutivo. Es decir, tener un TDAH no sería importante si no fuera porque al final le complica la vida al niño y al entorno de ese niño o niña que tiene esa condición. Y el no hacer nada, desde luego, no es una solución. De hecho, muchas veces es el gran riesgo que pasan o por el que padecen estos críos. Y es que el entorno quiere postergar la idea, ya madurará, ya veremos qué hacemos, ¿no? Y aquí yo creo que en este vídeo se refleja razonablemente bien, más que razonablemente bien, francamente bien, lo que es una familia, un entorno, unos amigos que son capaces de arropar al niño, comprender al niño. Otra de las cosas que para mí también es clave es lo que llamamos el estilo atribucional, es decir, a qué creo que corresponde determinada conducta. Si yo creo que la conducta es porque el niño es un mal educado, responderé de una manera. Si por el contrario creo que el niño actúa de esa manera porque está condicionado por un padecer, por un trastorno por déficit de atención, pues efectivamente la actitud del entorno será diferente. Muy bien. Pues para hacernos una idea de cómo empieza todo, me gustaría que me contarais en qué condiciones emocionales llega una familia al momento del diagnóstico de TDAH. Pues la familia a veces llega después de un largo recorrido que puede haber comenzado muy pronto, incluso cuando el niño está en la escuela infantil, en que ya los profesores comienzan a notar que es demasiado inquieto o que no atiende o que no escucha o que le cuesta obedecer o incluso que no se integra bien en los juegos con los otros niños. Este puede ser como el primer aviso. Un poco más tarde, ya cuando comienza la primaria, puede surgir el que no vaya bien en el aprendizaje escolar o no todo lo bien que debería ir, de acuerdo con lo inteligente que es el niño, porque las dificultades de atención y de concentración y ese estilo impulsivo que tiene, tanto para resolver los problemas como para llevar a cabo los deberes o las labores del colegio, pues eso hace que cometa muchos errores y que tenga dificultades de aprendizaje. Todo esto lleva a los padres a preocuparse, a veces comienzan ya un periplo de consultas en las que no siempre está claro el diagnóstico, hasta que por fin ya pues efectivamente llegan a la consulta y suelen tener la incertidumbre, a veces también la preocupación enorme, el pensar que su hijo tal vez no es normal o que lo que tiene es un problema psiquiátrico, lo cual produce gran prevención en las familias e incluso en el ámbito social. Entonces los padres llegan con mucha necesidad de apoyo, de ayuda y de que el médico les explique qué es lo que sucede, cómo puede mejorar o incluso remediarse y cuáles son las medidas que se deben tomar. ¿Y consideráis que es recomendable contarle al niño que tiene un trastorno? ¿Y cómo se debería abordar ese tema? La verdad es que es una pregunta muy interesante y que se plantea pocas veces. Yo creo que la clave sería empatizar con el niño, además que con la familia. Él, no tengo ninguna duda de que es consciente de que tiene un problema y el abordaje de una manera natural en el entorno familiar y en el entorno médico puede facilitar mucho el llegar de una situación problemática a llegar a una solución, de una manera natural, como digo. Yo muchas veces le planteo a los padres, ¿cómo te sentirías tú si entrase tu padre solo a hablar con el médico? ¿No? Realmente el niño debe ser partícipe de ese proceso diagnóstico y debe ser informado antes de acudir a la consulta y debe estar en la consulta y deben abordar el tema el médico, su familia y el propio niño. Pues hemos podido escuchar el testimonio de los padres de Mario y me gustaría que me comentarais cómo afecta el TDAH en el día a día de la familia. Si los padres están bien formados e informados del trastorno y de cómo manejar esas dificultades, todo eso se minimiza. Y si no están bien formados e informados, la primera cosa importante que yo creo es la desunión, que cada padre, o sea, la madre por una parte intenta solucionarlo de una manera, el padre por otra, y eso es una situación muy negativa, no para el niño con TDAH, sino para cualquier niño, el no tener claro cómo tiene que actuar en base a lo que los padres le dicen. En el ámbito escolar,
¿qué comportamientos o actitudes pueden detectar los profesores en los niños que les hagan pensar que pueden tener TDAH? Bueno, en un principio, primero habría que pensar en que no son niños inquietos por sí, que es una cosa que hace que estén excluyendo la identificación. Como el niño no es inquieto, pues entonces será otra cosa, pero TDAH no es. Y luego otra cosa que hay que también identificar es que estos niños no tienen dificultades de atención cuando las tareas que hacen les motivan, les interesan, les gustan, porque también está suponiendo un problema, porque vienen por exclusión, es decir, no puede tener dificultades de atención si en lo que le interesa o le gusta es capaz de centrarse. Poniendo esto por un lado, es importante identificar que estos chavales tienen una capacidad intelectual que yo les presupongo por otras dinámicas de actuación y entonces no encaja los resultados académicos que obtienen, tienen dificultades para centrarse en tareas que requieren perseverancia, que requieren esfuerzo, que son de baja motivación o muy repetitivas. Llama la atención que son despistados en el sentido de que olvidan instrucciones que les acabamos de dar y nos llama la atención porque esto no ocurre cuando la instrucción les interesa o son focos de interés suyos, es todo lo contrario, no solo nos olvidan, sino que ellos pueden ser incluso muy pesados a la hora de recordarte a ti el acontecimiento. Y sobre todo que tenga impacto. Esto es un problema si genera trastorno, es decir, que haya intensidad y frecuencia, problemas académicos, de relación social, comportamentales, pero tiene que haber impacto. ¿Consideráis que en el TDAH es clave la comunicación entre el colegio y la familia para la evolución académica y personal? Es básica, es primordial. Creo que el niño está viviendo en su familia y en el colegio y todo surge cuando no se forma un equipo. O sea, cuando tú estás pensando que cada uno tiene una función que cumplir y sabe muy bien cuál es su función y cómo cumplirla, cuando uno lo sabe, lo ejecuta. Entonces, las dificultades que yo estoy viendo es cuando el colegio echa la culpa de todo lo que le pasa al niño a que los padres no lo están haciendo bien o que los padres dicen que el colegio debería hacer mucho más. Entonces, formar un buen equipo y pensando que cada uno tenemos nuestro ámbito de trabajo y responsabilizarnos de nuestro ámbito de trabajo, pues es estar juntos ayudando a ese niño con TDAH. Es primordial. Muchas veces yo cuando planteo esto lo que les intento transmitir siempre es la imagen de un bote de remo. Imaginémonos que en un bote de remo cada uno rema a un ritmo. Esto no va a funcionar. Para que funcione, todos, los de un lado y los del otro, tienen que remar en la misma dirección, al mismo ritmo, y entonces el barco o el bote va a funcionar estupendamente bien. Pues en el trastorno por déficit de atención ocurre exactamente lo mismo. Es decir, si todos remamos en la misma dirección, los padres, los profesionales y el colegio, ese niño necesariamente va a ir en la dirección que nosotros marquemos. Estamos hablando mucho de los aspectos negativos del TDAH, pero supongo que también habrá aspectos positivos. ¿Cuál es la importancia de potenciarlos? Bueno, evidentemente un niño porque tenga TDAH no quiere decir que no puede tener unas características de personalidad estupendas. Y de hecho, en general, pues suelen ser niños muy simpáticos, sociables, abiertos, comunicativos, muchas veces cariñosos. Luego son poco constantes, incluso en las decisiones que toman, pero efectivamente se integran muy bien en el juego con los otros niños, o al menos lo intentan o lo buscan, porque, como decía antes, son sociables y, por tanto, tienen características positivas como cualquier otro niño o como cualquier otro ser humano. El reconocer estas características y el fomentarlas, pues mejora la imagen personal del niño, porque el niño tiene que entender que él tiene un pequeño problema o un mediano problema, pero que también tiene recursos para resolverlo y que él puede ser una persona estupenda y que estas dificultades que tiene se pueden superar y que también las tienen otros niños y que, por supuesto, puede ser una persona muy feliz. Volviendo al entorno familiar, en niños de 11, 12 años, ¿qué implicaciones negativas puede tener el TDAH mal manejado en las relaciones con sus padres y hermanos? Un TDAH, cuando no se maneja bien, efectivamente lo que es una fuente de conflicto, una fuente de tensión, y la tensión evidentemente se va a transmitir también al resto del entorno de la familia. Los padres elaboran con mucha facilidad una idea muy culposa, ¿no? Es decir, ¿qué hemos hecho mal? Y eso hace muchas veces que sus acciones o sus reacciones posteriores pues no sean las mejores de las posibles. Y de nuevo, insisto, eso se transmite a la dinámica con el niño
y también con sus hermanos. Es decir, entonces al final el tener un niño con trastorno por déficit de atención, si las cosas no funcionan como debieran, no deja de ser una fuente de tensión para la familia, no solamente para el niño, sino también para sus hermanos y por supuesto sus padres. Se habla mucho de acoso escolar. ¿Cómo puede afectar el TDAH en las relaciones con los compañeros? Bueno, pues tenemos, como decía Mar Domingo, tenemos muchos perfiles de TDAH. El TDAH, tu síndrome no te define a nivel caracterial. En temas de acoso escolar los podemos tener víctimas o acosadores, en el sentido que muchos de nuestros niños son bastante frikis, y sobre todo por su subtipo y su perfil caracterial pueden ser chavales con pocas habilidades sociales, que sean apocaos, que no sepan resolver bien a nivel social conflictos, ¿no? Y tenemos niños más explosivos, que por impulsividad pues pueden no medir bien las consecuencias de sus acciones en la interacción social con otros niños y tener estos dos perfiles, pero no lo define por su TDAH. Yo creo que esto está más definido por sus peculiaridades caracteriales, como personales, no su síndrome. ¿Y cómo podrían ayudar los compañeros y profesores a mejorar la relación entre iguales? Yo creo que el papel importante primero son los profesores, es el adulto. El adulto, si tiene una buena actitud, no solamente una buena formación e información de qué técnica aplicar, sino una buena actitud frente a esa persona, frente a ese niño que tiene esas dificultades, el resto de la clase puede imitarlo, sobre todo en edades muy tempranas, ¿no? Entonces, el profesor necesita estar muy bien informado y saber qué es lo que está pasando. Yo creo que también en algunas ocasiones al profesor se le está exigiendo ahora mucho y están también muy abrumados. Entonces, oye, pues que cambie la educación en España, ¿no? Y la vamos a ajustar al niño con TDAH. Yo creo que no es tanto eso, sino si estamos viviendo en el presente, los profesores tienen que tener, y de hecho existen muchos manuales con muchas técnicas fáciles de implantar en el aula y que va a ayudar a ese niño a fracasar menos, y si fracasa menos, pues los compañeritos lo señalarán menos. Creo que es muy importante el papel del profesor. Y el rendimiento académico es uno de los temas que más preocupan a los padres de niños con TDAH. Pero ¿tienen esas malas notas relación alguna con la capacidad intelectual o son debidas a otros factores? Radicalmente no. Cuando nosotros muchas veces iniciamos la evaluación de un niño con dificultades de aprendizaje, un trastorno al aprendizaje, muchas veces cuando el diagnóstico se empieza a orientar hacia un TDAH y hacemos una valoración neuropsicológica, realmente nos damos cuenta que es un niño con unas buenas capacidades intelectuales. Yo creo que, y lo apuntaban antes, a nivel de detección, esa discrepancia entre tener unas buenas capacidades intelectuales pero tener un muy mal rendimiento académico ya tiene que poner sobre la pista de que puede haber unas dificultades atencionales que pueden desembocar en un trastorno del aprendizaje. O sea que eso podría ser una de las cosas que nos podría orientar de que un niño está teniendo un problema relacionado con el TDAH. Como ya hemos comentado, pues los síntomas principales del TDAH son la hiperactividad, el déficit de atención y la impulsividad, pero sin embargo pueden aparecer dificultades en el desarrollo de las habilidades sociales. ¿Cómo afectan estas dificultades al niño? Como explicaba antes, la clave del TDAH es ese riesgo evolutivo. Al igual que cuando hablábamos de atención, interfiere en la adquisición de otras habilidades, como hemos hablado ya del aprendizaje, de la hiperactividad y de la impulsividad interfiere en algunas otras áreas del funcionamiento de los niños y especialmente en la adquisición de las habilidades sociales. A relacionarnos aprendemos. Yo puedo tener una buena intención, una buena conciencia para relacionarme, una deseabilidad social, pero necesito ir con el tiempo desarrollando unas buenas habilidades sociales que me permita relacionarme adecuadamente con los demás, con los iguales y con los mayores. Bueno, si soy muy impulsivo y eso interfiere, por ejemplo, en los juegos de normas, y yo soy incapaz de esperar mi turno, soy incapaz de respetar unas normas, eso acaba mermando mi capacidad de jugar en ese momento, pero sobre todo de ir adquiriendo habilidades sociales, que van a ser necesarias durante la infancia, pero imprescindibles en la adolescencia. ¿Qué podemos hacer entonces para mejorar esas habilidades sociales? Pues la verdad es que ese es un aspecto fundamental de la vida, no solamente en los niños que tienen TDAH, sino para cualquier niño y para cualquier adulto, ¿no? Pero especialmente estamos hablando ahora de los niños que tienen esta dificultad añadida. Está claro que las emociones se educan, el comportamiento se educa y la capacidad para adaptarse
a las relaciones con los demás, también se educa. Los padres tienen ahí un gran papel desde que el niño es pequeñito, y luego, por supuesto, el colegio y luego la propia sociedad pues también contribuye o no contribuye, o fomenta determinado tipo de valores o no los fomenta. Las buenas relaciones sociales y el que el niño sea capaz de establecerlas y de tener amigos, no de chiquitín, pero luego también en la adolescencia, es fundamental para la imagen que tiene de sí mismo, porque los demás son un espejo también de nosotros mismos. Entonces, ese es un proceso de aprendizaje que no debe de ser motivo de angustia, pero sí de saber que hay que educarlo, que hay que ayudarles, y que además, al ver que obtienen esos buenos resultados y que su relación con los otros niños, con los profesores, etcétera, va mejorando, eso también fomenta esa seguridad personal, la autoestima, y les anima mucho a seguir en ese camino. Cuando Mario tiene 15 años vemos que se puede meter en problemas. La adolescencia es en general una etapa en la que se incrementa el riesgo de consumo de sustancias y de agresividad. ¿Cómo podríamos evitar este tipo de comportamiento? La adolescencia para los niños con TDAH y para los demás es una etapa complicada, es una etapa de transición y es una etapa de mayor vulnerabilidad. Y si a eso le añadimos efectivamente tener un trastorno por déficit de atención, aumentamos el riesgo de cosas complejas, como puede ser efectivamente el consumo de sustancias. El intentar entender qué es lo que ocurre ahí, yo creo que tendríamos que rebobinar un poco más en el tiempo. Los estudios nos dicen que básicamente lo que más correlaciona con ese aumento de riesgo de consumir drogas es el mal rendimiento escolar, el fracaso escolar y los trastornos de conducta cuando aparecen antes, cuando ya entre los 8 o 10 años aparece ese punto posicionista. Y la suma de esos dos factores multiplica el riesgo de consumir drogas. Y en una etapa que conlleva un incremento de los problemas entre padres e hijos, ¿qué recursos se pueden poner en marcha para mejorar esta relación? A veces hay que buscar asesores. Llega un momento de enroque, la situación de las relaciones de los padres con los chavales, que es muy difícil que desde la propia unidad familiar se deshaga la madeja, ¿no? Y buscar asesoría profesional en este punto yo creo que es fundamental. Yo tengo un eslogan que les digo a los padres siempre, que es: lo importante es que quieran tomar la paella con vosotros los domingos cuando sean mayores. Hay que partir del perdón, porque hay mucho listado detrás cuando se llega a esa etapa, y entonces hay que partir del perdón, del punto cero, y a partir de ahí empezar a reanudar una forma nueva de conocernos, de comunicarnos y de respetarnos los unos a los otros, y sobre todo, bajo mi punto de vista, hay que poner en un segundo plano el fracaso escolar, que está siendo el detonante de los malos rollos y de las conductas deterioradas en la convivencia de pareja. Y esto sería un poco la clave, ¿no? Ayuda profesional, pongamos lo académico en un segundo plano, puesto lo que lo importante es el desarrollo de la persona y la convivencia con ellos, y dejarnos que nos guíen en esa reconstrucción de nuestra relación con los chavales. En la campaña, cuando Mario es adulto, tiene dos vidas muy distintas en cuanto a las relaciones personales, en el trabajo y las condiciones de vida. ¿Creéis que esto refleja la realidad? Me refiero a que el apoyo del entorno condiciona tanto la evolución a lo largo de la vida. Yo no tengo ninguna duda. Viendo el vídeo de las vidas de Mario, yo antes pensaba que probablemente ese vídeo sea más útil para hacerles entender a unos padres lo que es el TDAH que 30 minutos que les pueda explicar yo en la consulta. Con lo cual yo creo que va a ser algo muy útil, porque realmente se ve hacia dónde puede ir Mario si se toma una decisión o si se toma otra, ¿no? Y al hilo de lo que comentábamos antes de buscar ayuda pronto si se detecta un problema, y sabiendo que tenemos un periodo ventana, siempre en lo que llamamos trastornos del neurodesarrollo tenemos un periodo ventana sobre el que actuar, y si actuamos de una manera intensiva y precoz y bien orientada, podemos modificar el curso de los acontecimientos, y sabiendo que lo que hagamos con Mario en ese momento va a tener su eco en el futuro. Pues hablando también del vídeo, hemos visto que tanto padres como profesores tienen un papel muy importante, pero ¿qué otras personas del entorno de un niño con TDAH tienen un papel relevante? Pues bueno, indudablemente los padres y los profesores, probablemente los que más, ¿no? Pero luego también yo creo que el resto de la familia, los abuelos, los tíos,
los primos y, por supuesto, los amigos. Y también los amigos de los padres, porque muchas veces los padres, sobre todo jóvenes, quedan con otros amigos que tienen también niños, que todos juegan. Y yo creo que lo que es muy importante es que la sociedad en general pues entienda que los niños sufren problemas psiquiátricos, eso no es algo exclusivo de los adultos, que uno de esos problemas psiquiátricos es el TDAH, que eso no significa ni tiene por qué significar una discriminación para el niño, ni tiene por qué convertirlo en nadie raro o extraño o cuyo problema se debe a una deficiencia personal, a una debilidad de personalidad. Y yo creo que ese ambiente social que va captando cada vez con más naturalidad y con más carácter científico, por tanto, el que los niños pueden sufrir estos problemas, pues es un ambiente que favorece mucho y el niño sabe que tiene una dificultad, pero que es un niño, por lo demás, completamente normal y que puede tener, por tanto, pues esa vida también normal. Bueno, y ya para terminar, del mensaje "todos somos parte del TDAH", ¿cuáles son las principales barreras sociales a día de hoy para que los niños con TDAH reciban el apoyo que necesitan? Yo creo que campañas como estas son lo que se sitúa en la brecha, en la línea de cambiar el paradigma de las dificultades relacionadas con la salud mental. Es decir, yo creo que estamos ante una situación donde hacer las cosas bien implica un cambio de vida muy importante, y hacer las cosas bien implica que la gente sea consciente de que hay que pedir ayuda, a veces muy al principio del desarrollo de los niños, y que hacer las cosas bien implica a veces no tener ese estigma de ir al psiquiatra o de ir al psicólogo, ¿no? Que a veces es una de las, yo creo que las principales dificultades para muchos padres y para muchas madres, que en un momento determinado perciben que en el niño hay cosas que no funcionan, pero bueno, no voy a consultar porque ¿qué van a decir?, ¿no? Yo creo que situaciones estas, campañas estas, yo creo que lo que van a ayudar es que la gente entienda de una manera mucho más clara, mucho más sencilla y mucho más proactiva a la hora de poder buscar ayuda. Yo pondría aceptación. O sea, creo que todavía, a fecha de hoy, hay en la sociedad una negación del trastorno que no existe, por una parte, y luego también creo que los profesionales de la salud tenemos que mandar información clara a la población, porque si entre nosotros a veces explicamos el trastorno con diferentes causas y diferentes tratamientos, pues la sociedad lo primero que dice es: oye, vosotros sois los especialistas. Entonces sí que creo que es muy importante que lo que está avalado científicamente y lo que se sabe que funciona y que hay una investigación, pues que se divulgue. Y creo que campañas como estas y muchas más, formación a los psicólogos, formación a los profesores, porque entonces tendría mucho más clara la sociedad qué es y qué hay que hacer. Yo creo que una de las claves es eso, filtrar la información, ¿no? En el mundo en el que vivimos, tú recibes información de muchos frentes y realmente a veces las familias nos damos cuenta de que no filtran esa información de una manera adecuada, ¿no? Y sí que creo que nuestra labor como profesionales de la salud es filtrar esa información y ayudarles a que entiendan el trastorno de una manera integral. Que lo entiendan ellos, que lo entiendan los profesores, que lo entiendan los amigos de los padres que van con los niños también, pues como comentábamos antes, a tomar la paella los domingos, que lo entiendan todos en conjunto. Y sobre todo yo creo que la clave es eso, filtrar toda esa cantidad de información que les llega. Y en España hay un problema en la cultura del asociacionismo, y es que parece que vamos a buscar ayuda en la asociación para resolver mi problema inmediato, y una vez que yo ya estoy situado desaparezco. Y esto es un problema importante porque al final, cuando vamos a la administración pública a defender los derechos de estos chavales, implementar desde los recursos públicos cuáles son las herramientas de atención a estas familias y a estos chavales, pues una pregunta clave es cuál es el grupo de damnificados, es decir, cuántos son. Entonces, si las personas se agregan a una asociación y se desapuntan, pues nunca terminamos de tener grandes representaciones sociales de gente que está representando a estos damnificados, que son las familias y a los propios chavales. Yo aquí lanzaría un mensaje de: cuando nos asociamos no es para solucionar el problema de nuestros hijos, es para que nuestros nietos no vuelvan a tener el mismo escenario. Que efectivamente las familias y los propios pacientes tienen que superar muchísimas barreras. En primer lugar, yo creo que hay una barrera que diría personal, que es el llegar a aceptar
el que se tiene un hijo que tiene un problema y luego que el propio paciente acepte y comprenda que efectivamente tiene un problema que puede mejorar, pero que tienen que implicarse. Creo yo que también hay barreras sanitarias porque a veces se llega tarde al diagnóstico. Ok, muy bien, chicos. De acuerdo a lo que hemos escuchado en el video y a lo que hemos visto en la clase de hoy, ¿alguna pregunta, comentarios que ustedes quieran hacer? ¿Todo claro? Los escucho. A ver, vamos a ir. A ver. Katherine, cuéntanos, ¿qué te llevas de la clase de hoy? Graciela, ¿qué te llevas de la clase de hoy? Ana, ¿qué te llevas de la clase de hoy? Yadiel, ¿qué te llevas de nuestra clase? Ana, te escuchamos. Y luego Yadiel. Puedes abrir tu micro, Ana. Ah, no se puede usar el audio, qué raro. A ver. Dame un ratito. A ver, igual pueden escribir, no hay ningún problema, chicos. Pueden escribir en el chat y yo lo leo por ustedes mientras tanto. Ya, chicos, ya está activo en los micrófonos. Ahora sí lo puedes abrir, Ana. A ver, no te escucho, Ana. No todavía. A ver, Yadiel, ¿qué te llevas de la clase de hoy? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, profe, digamos que pues, de la clase de hoy, así como un recuento de las primeras 3 o 4 clases con la de hoy, donde pues nos muestran pues la sintomatología, el acompañamiento que se debe llevar, tan importante pues, para los niños en el colegio como también en el hogar. Y aprender a diferenciar como esos síntomas que presentan pues cada persona, ¿no? Ok, muy bien. Lo importante de diferenciar y saber cuándo coexisten también. Excelente, Yadiel. Ana, te escuchamos. Hola, buenas noches. Disculpe, creo que ya puede escuchar el audio. Ahora sí. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, desde el punto de vista docente, el trabajo es un trabajo no individual, ¿no? Sino es un trabajo con los padres, porque es importante que se refuerce tanto con los papás y con el docente para que nuestros niños puedan desenvolverse dentro de la parte educativa, ¿no? Quizás no desempeñarán en la parte académica como los demás niños, porque pues hay un trabajo muy arduo allí, porque los niños tienen diferentes comportamientos, pero sin embargo el video nos muestra que los chicos pueden desempeñar, pero siempre y cuando un trabajo conjunto, ¿no? Padres, maestros, ¿no? Y lo importante de que todos estemos conscientes de esta situación, ¿no? Y en realidad falta mucho, al menos donde yo estoy, siento que deberían todos estar llevando un curso, un diplomado o algo que les ayude a empaparse del tema para que de tal manera podamos ser útiles y no solamente que los chicos estén en una escuela por, no sé, por llenar el asiento
sino más bien que los chicos estén ahí aprendiendo algo que les va a ser útiles para más adelante cuando ellos sean adultos. Y pueden ser adultos que puedan tener una vida plena y poder desempeñar en algunas funciones que ellos puedan tener las actitudes suficientes, ¿no? El trabajo es muy arduo, pero también es una satisfacción grande desde mi punto de vista, porque trabajo con niños que tienen TDAH y como lo comentario, tenemos ahí algunos papás que desistieron de las charlas, desistieron de las atenciones con el psicólogo y todo el equipo ahí, pero sin embargo, también ha habido muchos papás que continuaron y se ve el avance de los chicos, ¿no? Se ve el avance de los chicos y es gratificante saber eso. Claro. Fíjate, algo importante, y yo siempre lo he dicho, no importa qué tan rápido avance el entorno, pero mientras tú pongas en práctica todo lo que estás aprendiendo acá y lo lleves allá adecuadamente y con responsabilidad, seguramente también va a ser productivo. De hecho, quiero recordarles que el día miércoles es nuestra última clase, les recomiendo no faltar, porque allí vamos a tener herramientas para trabajar tanto en casa como en el colegio y en el ámbito social, ¿ok? Muy bien, chicos. ¿Alguien más? Nelsa, sí, realmente es como un resumen de todo lo compartido. Es por ello que no lo comparto antes durante las clases, porque refuerza de una u otra manera, reafirma lo que ya yo les he explicado, ¿ok? Muy bien, chicos. Entonces nos vemos el día miércoles. Los dejo con Félix. Espero que tengan una muy bonita noche. Gracias. El miércoles sí nos vemos a las 6 p.m. Gracias por la comprensión y flexibilidad con el día de hoy. Les mando un abrazo. Allí ya Félix le va a dar las